Bueno, señoras y señores, este es el capítulo número 7 de Muchos y Parió la Abuela. Estamos de vuelta. Tenemos hoy un tema súper interesante, así que bueno, cuéntanos, Fercho, ¿de qué se trata todo esto? El tema es interesante porque está en pleno desarrollo, se podría decir. O sea, todos los días salen noticias y un tema... La pregunta es simple. ¿Es Spider-Man 3 el Spider-Verse? ¿Tú qué crees de eso? O sea, ¿qué noticias están confirmadas? ¿Por qué puede ser que sí? ¿O qué faltaría para que esa idea se concrete? Ok, esa es una pregunta bien interesante. O sea, tenemos noticias y además tenemos confirmaciones, o sea, porque hay rumores y hay cosas que ya están confirmadas que podrían decirnos que sí, pero hay también una especulación de que simplemente Spider-Man 3 puede ser la antesala a un evento, como un evento de muchos personajes en conjunto, que sea el Spider-Verse. Ok, comenzamos con lo primero. ¿Qué tenemos confirmado? Por lo menos en primer lugar, la gente está hablando ya del Spider-Verse porque ya está confirmado por los medios más importantes que Jimmy Fox y Alfred Molina regresan como sus respectivos personajes, como Doctor Octopus y Electro, a la película de Spider-Man 3. Por otro lado, tenemos la confirmación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, también dentro de la película. Y como ya sabemos, la segunda película de Doctor Strange se va a llamar Doctor Strange and the Multiverse of Madness, o sea, y el multiverso de la locura. Lo cual también hace pensar que pudiera estar relacionado las líneas temporales del Spider-Verse, o sea, los universos del Spider-Verse, con el universo de la locura que está hablando en la película de Doctor Strange. Entonces, tenemos esas dos confirmaciones. Ya de por sí, J.K. Simmons volvió como en la película de Far From Home como JJ Jameson, Claro, siendo pero rescateado el mismo actor como el mismo personaje, siendo una saga totalmente distinta. claro, Entonces, pero J.K. Simmons o sea, fue el mismo personaje, pero en una realidad alterna. O sea, exacto. Entonces, ahí es donde vamos a llegar. Entonces, okay. también tenemos la confirmación de que el que hizo la saga de Tobey Maguire en los 2000, al comienzo de los 2000, que es Sam Raimi, el director, va a ser el director de la película de Doctor Strange del multiverso de la locura. Entonces, por un lado, tenemos también esa mezcolanza entre el productor de una cosa con el director de otra. Y por último, lo que sí que también está confirmado es que Andrew Garfield está grabando una película en la misma ciudad donde está pasando todo esto. Ya a nivel de rumor, lo que se dice es que Sony está intentando negociar tanto con Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kristen Dunst y Emma Stone para que regresen a sus respectivos papeles para hacer lo que conocemos el como multiverso. el Spider-Verse. El Multiverso y el Spider-Verse. Y de hecho se dice que, o sea, entre los rumores también está de que no sería una participación breve, sino que al igual que algo como en Infinity War, que se dividió y todo este asunto y cada personaje tuvo una participación importante, los Spider-Man regresarían no para ser simplemente tutores del nuevo Spider-Man, sino que regresarían para cada uno tener un arco argumental que complemente sus distintas sagas y que les dé un cierre. Sobre todo a la de Andrew Garfield, que quedó totalmente inconcluso. Entonces, tenemos estos rumores y tenemos la veracidad de las confirmaciones de Alfred Molina y de Jimmy Fox regresando a sus papeles. Pudiera ser, por un lado... por cierto, se me escapaba otro rumor, que es que dicen que también Spider-Man 3, que dicen que eso también que es un hecho, el regreso de los derechos de Daredevil a Marvel Studios para poder incluir a Matt Murdock como el abogado del dilema legal que va a tener ahora al ser buscado como asesino por lo que pasó en Far From Home de supuestamente haber asesinado a Mysterio. Charlie Cox, ¿no? Es el actor sí, que Charlie Cox regresaría como Matt Murdock solamente en la película. Saldría ahí, y en She-Hulk también, como parte de la cuestión de la abogacía, de que ambos compartirían ese universo, o sea, ese campo de la abogacía, para entonces después terminar siendo una serie de Disney Plus
bueno, no necesariamente Disney Plus, posiblemente sea de Star, que de Star es que están haciendo el contenido más adulto de Daredevil. O sea, retomando el asunto. Pero bueno, ¿por qué puede ser el Spider-Verse? Lo primero es porque por la confirmación de estos actores y porque obviamente Sony está más que interesado en hacer esta saga después del éxito que tuvo la película animada de Miles Morales. Entonces, creo que ellos saben que la idea funciona. Eso es lo primero. Además de que Sony está construyendo su propio universo cinematográfico con las películas de Morbius, de la película de Venom, y entonces ellos van a ir creando películas spin-off del universo arácnido con estos personajes para después, me imagino, juntarlos a través de una película de los 6 siniestros o cualquiera que sea el caso, y ellos serían los villanos ideales para hacer un Spider-Verse. Entonces, igual aquí un paréntesis, esos 6 siniestros es una locura de cast. O sea, tienes a Michael Keaton, a Jared Leto, a Jake Gyllenhaal, el de Venom como Tom Hardy. ¿Estás loco? O sea, sí. Y todavía faltan, todavía no sabemos. O sea, bueno, y Alfred Molina acaba de regresar como Doctor Ock. El señor Alfred Molina como Doctor Ock. Exactamente. Entonces, y bueno, y se supone que van a mejorar la versión de Jimmy Fox para que no sea azul y todo eso, que parece que eso, de hecho él mismo lo dijo, bromeando. Él dijo, ya no voy a ser azul. Él mismo lo dijo. Estos hechos hacen pensar que la posibilidad del Spider-Verse está como que muy, muy cerca, como que es muy posible. Desde los insiders de Hollywood están diciendo que incluso, que incluso ya Garfield firmó, que Kristen Dunst firmó y que solamente falta Tobey Maguire porque es el que está pidiendo más dinero y quiere una participación más importante. Entonces, los rumores dicen esto. Ok, sí. Pero entonces, ¿qué creemos nosotros? Por lo menos da tu hipótesis. ¿Qué es lo que tú piensas que está pasando? Yo creo, a ver, mi hipótesis es que van a existir personajes, o sea, van a traer a los personajes dentro de la línea temporal del Spider-Man de Tom Holland. Esa es mi hipótesis. Okay. O sea, va a existir, pero claro, sería Tom Holland. Claro, no podrían estar los 3 Peter Parker porque los 3 son Peter Parker. Ok, entonces se cae esa teoría. A ver, si la participación de Doctor Strange está confirmada, sin duda hay algo con un cameo o algún tipo de algo del multiverso que va a necesitar la participación de Andrew Garfield y claro, que ellos no están confirmados, ellos no han firmado, ellos no han dicho nada. Igual me llama mucho la atención, por ejemplo, Alfred Molina, que si bien todos queremos que vuelva Doctor Octopus, porque sin duda es el mejor villano de todas las películas de Spider-Man, eso ni siquiera está en discusión, pero la pregunta es, ¿y no se murió? Ahí es donde vamos a un punto importante, por lo menos ahí complementando eso que estás diciendo. Casualmente, tanto Electro como él tienen la particularidad de que nunca los vimos morir, y además de eso, o sea, complementando esto, es que ambos estaban trabajando con cuestiones que se prestan para hacer viajes multiversales. Por ejemplo, Electro tenía la capacidad literalmente de deshacerse en un lado y aparecer en otro, y se supone que el Spider-Man de Andrew Garfield le causó una sobrecarga que lo explotó, y se supone que la energía no se destruye, solamente se transforma y se va hacia otro lado. Claro. Entonces, claro, podrían explicarlo de alguna manera, que la sobrecarga rompió algún tipo de continuidad espacial y él se fue a otro campo. Lo típico, un agujero de gusano, todo esto. Lo típico, claro. Pero entonces, por otro lado, tenemos al de Alfred Molina, que literalmente estaba haciendo confusión de átomos, energía infinita, que a la vez eso él mismo lo explicó. Si esto se va de control, se puede transformar en un agujero negro. Claro. Y entonces el Doctor Octopus, en el momento que intentó ahogar el dispositivo, posiblemente también pudo haber sido devorado por el agujero e irse por ahí hacia otra dimensión, que esa es una de las hipótesis que hay.
Pero ok, ambos personajes tienen esto en común, que pudieron haber hecho un viaje multiversal sí. a través de las cosas en las que se desarrollaron. Decimos que Doctor Strange llegó en el segundo antes de salvarlo y lo sacó de esa dimensión. No, lo que yo diría más bien es que estos dos se encontraron en el Quantumverse, o sea, Claro, en el, claro, sí. en la dimensión esta de Ant-Man y la que mostró también en Doctor Strange. Y los bichos llegaron ahora al universo cinematográfico de Marvel a echar vaina. Y por eso es que, de cierta manera, Strange sería el indicado para tratar de controlar la situación. Ok, pero poniéndonos más serios, o sea, creo, o sea, a mi parecer, me parece que sería demasiado drástico que en la película de número 3 de este Spider-Man se convierta de una vez en el Spider-Verse cuando ni siquiera se tomó en serio el tema multiversal en la película anterior. De hecho fue un chiste. Troleo. Un troleo, claro, fue un chiste. Entonces me parece que quizás todo esto sí pueda ser cierto, pero estamos ante la antesala del Spider-Verse. Okay. Es decir, Spider-Man 3 va a ser una película que se va a desarrollar más centrado en el asunto de Spider-Man con la identidad, y Doctor Strange lo va a ayudar con eso. Posiblemente vamos a Matt Murdock defendiéndolo en la corte y todo este asunto, y que a la vez se empiece a crear las bases del viaje multiversal, con el problema que está causando Wanda al haber creado una realidad dentro de otra realidad en la serie de WandaVision. Claro. Entonces ya en el momento donde venga la película número 2 de Doctor Strange, que va a ser después de la de Spider-Man, lo que podría plantar es que Spider-Man, ya después de resolver su problema de la película número 3, Doctor Strange como decir, después de un tercer acto, en una escena ya final, post créditos, algo así, venga con los Spider-Man y les diga: brother, te necesitamos, tenemos un problema muy grande. Y de ahí es que entonces quede la puerta abierta. Y Disney levanta 300 mil millones en Spider-Man 4. Exacto. Entonces llega Disney y hace 3 mil millones de dólares con Spider-Man 4. Entonces, y no sería Spider-Man 4, sino que sería un evento cinematográfico tipo Infinity War o tipo Civil War, donde lo llamarían Spider-Verse. Y, o sea, todos lo vamos a comprar. Entonces creo que los tiros van más por ahí, y lo que están ahorita es negociando con los actores para que accedan a estar en esa película, y que esa película sí se centre en las líneas temporales de cada uno, donde nos desarrollen un poco qué es lo que ha pasado, y ya veamos a un Tobey Maguire siendo una persona de mucha más edad, veamos a un Andrew Garfield siendo un Spider-Man con más edad también, y entonces siendo el Spider-Man de Tom Holland el inexperto como fue Miles Morales en su propia película. Sí. Creo que sería mucho más funcional si lo hacen así. Esa idea me agrada, porque tienes razón en el hecho de que la última película de Spider-Man tomaron el concepto de multiverso solamente para o sea, no la tomaron en serio, fue una distracción, por así decirlo. Igual siento que cuando hay tantos personajes, obviamente Spider-Man, porque tiene sin duda los mejores villanos de Marvel, cuando hay tantos personajes, a ver, la pregunta es para ti. Cuando hay tantos personajes, ¿no te preocupa que sea un Spider-Man 3 de Sam Raimi? Que había tantos villanos que no sabíamos quién era el bueno y quién era el malo, o qué era lo que estaba pasando. Sí, fue un desastre. Lo que pasa es que la diferencia que hay ahora es que, por lo menos en el caso de Spider-Man 3, no había precedentes de utilizar tantos personajes en una misma película. Y de hecho, creo que eso fue lo que lo jugó en contra en aquel momento. Pero ahora, después de haber visto Endgame con, no sé, 500 Avengers peleando al mismo tiempo, ahora el concepto ya es manejable, ahora ya se puede hacer, y se puede hacer de una manera orgánica. Entonces por eso es que digo que quizás las bases se puedan sentar en Spider-Man 3, para en una escena post crédito simplemente aparezca Doctor Strange desde uno de sus portales con Andrew Garfield y Tobey Maguire diciéndole: brother, se armó un lío grandísimo, te necesitamos. A querer hacerlo de una vez en esta película, donde considero que pudieran más centrarse en Spider-Man en sí, que de hecho, si hay algo que a mí no me ha gustado de las dos películas anteriores de Spider-Man, es que se han centrado poco en Spider-Man y más en el universo de Marvel.
Entonces, Spider-Man es un personaje muy rico en mitología, como para tú desviarte tanto del foco de atención dentro del mismo Spider-Man, que ponerte a meter que todo tiene que ver con Iron Man, todo tiene que ver con el universo de Marvel y todo eso, porque tú las conexiones las puedes mantener, pero simplemente creo que deberías utilizar más el protagonismo del protagonista de la película, valga la redundancia. Entonces, pienso que hay que desarrollar más a Tom Holland dentro de su papel de Spider-Man y que no se vea tanto como un Iron Boy. Entonces, creo que sería más beneficioso para el personaje de Spider-Man en sí que esta película se tratara más del Spider-Man de Tom Holland y que al final nos digan, ok, si era cierto, si es la próxima película es el Spider-Man, agárrense de los pantalones. Entonces, creo que sería mucho más éxito, o sea, le tendrías más cariño al Spider-Man actual, pero a la vez también querrías ver lo que pasó con los otros Spider-Man. Entonces, en sí creo que la idea está bastante fácil desarrollarla si la hacen con la paciencia suficiente, que es algo que Kevin Feige tiene. Sí. Que el error sería que esto sea demasiado manejado por Sony, que Sony nos ha demostrado que no sabe manejar ese tipo de cosas. Y de hecho me parece que se ha filtrado tanta vaina con respecto a eso, es precisamente porque Sony es el que produce, es el que hace la película de Spider-Man en sí. Y por eso también pienso que no ha funcionado tan bien como yo quisiera. Yo estoy seguro que si Kevin Feige fuera el encargado en sí, que él tuviera la licencia total de Spider-Man, la historia fuera diferente. Sí, sin duda la historia fuera diferente. A nivel artístico sería otro concepto. Pero bueno, ese es el acuerdo que tienen con Sony. Y para mí ese acuerdo, o sea, creo que sí a los dos les conviene demasiado. Sí, bueno, hoy en día creo que a Sony le conviene más. Tiene más que perder. Marvel hoy es una máquina de hacer dinero. Hoy. Exactamente. Bueno, lo que sí es cierto es que indiferentemente lo que confirmen o no confirmen, estamos al cruce, a la vuelta de la esquina. Estamos a la expectativa. Pero estamos a la expectativa, o sea, si de repente hoy estamos grabando este video, quizás mañana de repente sale confirmando por Variety, sale confirmando que ya firmó Andrew Garfield o Tobey Maguire, no sabemos. Claro. Porque Collider, que es un medio que es un poco menor, ya confirmó que Andrew Garfield firmó, pero Collider todavía no es tan importante como para considerarlo un hecho. En cambio, si Variety lo confirma, entonces ahí sí estaríamos hablando de algo que es un hecho. O sea, ellos tienen fuente totalmente confiable, o sea, eso es seguro. Entonces habría que esperar unos días más para ver cómo termina esto. Yo digo que para mí es inevitable o sea, ya con el nombre de la película de Doctor Strange viene el sentido de que el multiverso se va a hacer presente de alguna forma. Y creo que es muy Marvel eso, que el hecho de que ese fuera el tema y engañarnos en la 2 de Spider-Man es un guiño de que van a tratar de introducirlo, por así decirlo, ese concepto que tanto se ha explorado en los cómics. Porque en los cómics sí tenemos como 700 líneas temporales y no sé qué. Pero obviamente... Exactamente. No, y que también hay que tener en cuenta que obviamente Marvel siempre, y el mismo Sony también, siempre va a tratar de adaptar arcos que hayan sido exitosos en los cómics antes de gastar, de adaptar arcos que no funcionaron tanto. Porque por lo menos ya ahorita Kevin Feige se está arriesgando a adaptar personajes que no funcionaron en los cómics, tratar de incorporarlos al universo de Marvel porque él ya sabe las cosas que funcionan. Entonces él puede incluso mejorar en el live action a personajes que no funcionaron mucho en los cómics, como Capitana Marvel o personajes que son más desconocidos como The Eternals o Guardianes de la Galaxia. Shang-Chi. Bueno, el éxito que tuvo con Guardianes de la Galaxia. Nadie conoce Guardianes de la Galaxia. Entonces, ¿a quién vamos a engañar? Pero bueno, ese es otro tema. Y Iron Man era un personaje que no era muy querido, sinceramente. O sea, de hecho era bastante criticado por cómo lo habían... Porque era un tipo que era alcohólico y tenía problemas mentales y todo ese asunto. En los cómics era muy dividida la aceptación de... A mí me gustaba... Pero después que hicieron la película Iron Man...
Después que hicieron la película de Iron Man, se convirtió en el personaje. A todos les o sea, gustó. por excelencia. Pero a mí me gustaba Iron Man, Exacto. pero entiendo, era un personaje muy oscuro en los cómics. Pero bueno, ese es otro tema. Exacto. Ese es otro tema. Ok, bueno, entonces volviendo al tema, entonces, para el podcast en sí, para nosotros, para muchos y para la abuela, Spider-Man 3 no es el Spider-Verse, todavía no es. Pero, no es y no debería serlo. Claro, y no debería serlo. Todavía no debería serlo. Pero es inevitable que el multiverso, el Spider-Verse, se haga presente en el cine en algún momento. Sí, quizás no es tan pronto como lo estamos pensando, pero me parece que sí es algo que se está tratando de hacer. O sea, esas puertas se están tocando. Entonces, en conclusión, podemos decir que el Spider-Verse es un hecho, o sea, va a pasar tarde o temprano, pero no creemos que sea la película número 3 de Tom Holland, porque pensamos que aún el Spider-Man de Tom Holland tiene mucho que desarrollar y tiene mucho que contar todavía, porque hay arcos que no se han tocado, como el del simbionte, como el de la cacería de Kraven. O sea, hay otros arcos que serían importantes tocar antes de hacer un Spider-Verse como tal, porque no tendría mucho sentido que veamos de una vez a los 6 siniestros cuando ni siquiera Tom Holland se ha enfrentado, no sé, con el Doctor Octopus, con el Duende Verde, que es su némesis. Entonces creo que es importante abordar estos personajes antes de meterse de lleno en una película como esa. Bueno, y yo personalmente, por la serie animada de los 90, personalmente mi villano favorito es Mysterio. Y cuando dijeron que le iba a ser Jake Gyllenhaal, me emocioné mucho más, pero de verdad creo que tengo sentimientos encontrados con la ejecución. A mí me gustó. Bien, tengo también sentimientos encontrados. Pero sí está bien. Además que la adaptación visual fue increíble. Es que ahora es como estar viendo la serie de los 90 de nuevo. Increíble. Impresionante. Pero bueno, ojalá que si hacen unos 6 siniestros y lo volvemos a ver, se pueda explorar aún más sobre el personaje, porque de verdad que es súper interesante. Hubiese preferido que mantuvieran su arco argumental de los cómics, pero bueno, ellos quisieron adaptarlo al UCM y es válido. Bueno, eso daría obviamente para otro día. Eso da para otro video. Bueno, sin nada más que decir, creo que con esto podemos cerrar. Yo creo que ya puedes cerrar el video con eso. Bueno, señores y señoritas, muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse si no lo han hecho. Denle like y dislike, realmente. Y compártanlo a sus peores enemigos si no les gustó y a sus amigos si les gustó. Chao, chao. Dejen comentarios. Chao, chao.